en el Medio Oriente nos ha puesto a todos nosotros como cristianos expectantes, alarmados, ¿no? Porque todo está escrito que va a suceder conforme las Escrituras lo establecen, lo determinan, el anticipado conocimiento de Dios, su determinado consejo. Pero es interesantísimo la época que estamos viviendo, porque Cristo usó, ¿verdad?, la parábola de la higuera en Mateo 24, y es interesante que en el Antiguo Testamento hay 3 árboles que se compara con Israel, que es la vid, el olivo y la higuera. La única diferencia cuando Jesús dice, mirad la higuera, cuando brotan sus hojas, saben que el verano está cerca, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Muy bien, ¿quién es la higuera de estos 3 árboles? Sabemos claramente que es Israel. ¿Por qué la higuera? Porque el olivo es el único árbol que se mantiene verde durante todo el año y la higuera se seca. Y es precisamente en el verano cuando la higuera vuelve otra vez a reverdecer y a dar los famosos higos. Y la vid representa el trabajo de Jesús en la tierra. Juan 15, mi padre es el labrador, mi padre es el que está labrando y yo soy la vid verdadera. Jesús se representa como la vid. Y antes de morir Jesús dijo que maldijo a una higuera, ¿se acuerdan? Iba caminando con los discípulos, ya regreso a Jerusalén, a la cruz, y maldijo una higuera y dijo, nunca su fruto vuelva a nacer. Entonces, ahí era una representación de una maldición que iba a venir sobre la nación de Israel por haber rechazado al Mesías. Entonces, si la higuera es Israel, en esta parábola de Jesús, y él dice que iba a reverdecer, ¿cuándo reverdeció la higuera? O sea, Israel, el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, y en el 48, porque ahorita me preguntaban mucha gente, ¿cuándo cree usted que nos falta o cuándo cree que venga Jesús? Bueno, de acuerdo a la parábola de la higuera y al patrón de 7 días que están de la creación, que el 7º día es el descanso, o sea, sería el milenio. En Oseas capítulo 5 y capítulo 6 dice Israel, después de 2 días nos resucitará. O sea, no hay pierde. Después de 2000 años, o que se cumplan estos 2000 años de la época de la iglesia, Jesucristo tiene que regresar. Porque de Adán a Abraham son 1000 años. De Abraham a Jesús son 2000 años. De allá para acá son 2000 años y tenemos 6000 años esperando ya al Mesías. Y tiene que completarse los 2000 años de la época de la gracia. ¿Y en qué año nos encontramos? ¿Por qué no estamos en el año 2000? Ya hubiera venido Cristo, ¿verdad? Porque tienen que pasar los últimos 2000 años de los 6000 años de historia para entrar al milenio, que es el 7º día, que es el patrón de los días escogidos de Dios para que se cumplan las profecías. Bueno, es que cuando Jesucristo murió en el año 33 de nuestra era, y que tenemos que quitar los 33 años de nuestro calendario solar, porque se cambió el calendario lunar. Los judíos tienen 360 días. No los voy a hacer bolas. Los judíos tienen un calendario de 360 días. El Papa Gregorio Romano cambió el calendario de 360 a 365, más o menos 3 siglos después de que Cristo murió. Y después los judíos, cuando vino la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, perdieron todos los pergaminos e inventaron los judíos, ahorita que estamos en el año 2000, en el año 2787-88, porque querían contradecir todo lo que el Nuevo Testamento decía respecto al nacimiento del Mesías. Fíjense nada más qué tremendos los judíos ortodoxos, que son los fariseos del siglo XX. Entonces, si quitamos los 33 años de Cristo, porque Cristo murió bajo la ley, no bajo la gracia, entonces estamos en el año 2025, ¿verdad? Le quitamos 33, ¿cuánto es? A ver, mis matemáticos. 2025 menos 33,
1990 y 92, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este cálculo, faltarían 8 años para que todo terminara. No son fechas exactas, son aproximaciones nada más, porque se perdieron muchos años bisiestos y puede haber un margen de error de 4 a 5 años máximo. Entonces estamos, no sé, a 10, 15 años posiblemente de que todo esto termine. Para que comience el milenio. No, la tribulación, ¿verdad? Tiene que ser 7 años antes del milenio. Exactamente, tiene que estar incluido esa fuerza. Así es. Entonces, solamente estos son cálculos para poder saber, no podemos poner fecha, no podemos poner día, son aproximaciones de señales de acuerdo a los patrones que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, lo único que podemos saber es lo siguiente, que nosotros somos la última generación. Cuando Jesús dijo no pasará esta generación, no pudo haber sido la generación de Él, porque ninguna de esas señales se cumplió en los tiempos de Cristo. No ha habido otra generación en la que se cumplan las señales más que en la nuestra, en la época que estamos viviendo, como vimos los últimos días de la iglesia. Ahora faltan los tiempos finales de Israel. Israel es el centro, el ombligo de Dios y el centro de Jerusalén que provocará la tercera guerra mundial. Y ahorita está en debate la ciudad de Jerusalén, precisamente. Ahora, ¿por qué vamos a Jerusalén el año que entra? Como les dije, del 3 al 23 de abril, porque es la única ciudad que no van a bombardear. Porque también es sagrada para los musulmanes. ¿No han oído ustedes que nunca han bombardeado Jerusalén? Han bombardeado Tel Aviv, algunas cosas, pero Jerusalén no se meten. Y ahí vamos a estar. Los que nos acompañen el año que entra, tal vez al último viaje. Ojalá que Jesús venga estando nosotros allá. Muy bien. En el capítulo 7 de Daniel encontramos la cuarta bestia, que fue donde nos quedamos, espantosa, terrible, que tenía, versículo 7, capítulo Daniel de 7:7, que tenía 10 cuernos. Ya vimos que estos 10 cuernos van entonces a surgir del antiguo imperio romano, que es la cuarta bestia, espantosa, terrible, que no había otro nombre para poder calificarla. Y acordémonos que el imperio romano no solamente fue Europa, sino fue también Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el imperio romano se extendió por toda esta zona geográfica actual. Y dice el versículo 8, aquí se pone la cosa ya muy interesante. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, estos últimos 10 gobiernos que acabamos de ver, que van a formar el gobierno del anticristo, 10 cuernos, 10 gobiernos, mientras yo los contemplaba, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cuando se formen 10 gobiernos o 10 naciones, de una de estas 10 naciones va a surgir el anticristo, que es el cuerno pequeño. Lo vamos a confirmar en unos momentos. Y salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Versículo 19. Otra vez Daniel, igual que nosotros, tenemos el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Cuernos, ojos, etcétera, etcétera, terrible. ¿De qué está hablando la Biblia? Vamos a esperarnos, y la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, ese otro es el anticristo, es el cuerno pequeño que salió, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí ya comienza el Espíritu Santo a darnos pistas acerca de este cuerno pequeño. Muy bien. Veamos el versículo 23, la explicación del mismo Espíritu Santo que nos revela la palabra en este párrafo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los demás, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de aquel reino. ¿De cuál reino? Del cuarto. ¿Quién era el cuarto? Las piernas, ¿se acuerdan? De hierro, de la estatua de Nabucodonosor. El primero era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De ese cuarto reino, dice la Biblia, será un cuarto reino que será diferente a todos los demás. Trillará y despedazará. Y de estos 10 cuernos significan que de aquel reino, sea del Imperio Romano, ya sea de Europa, del Medio Oriente o del norte de África, que es el cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Ya vamos aclarando todo. Estos 10 dedos que significan el estatua de Nabucodonosor, la última forma de gobierno mundial, van a surgir ¿de dónde? Del antiguo Imperio Romano, del occidente y del oriente, donde se dividió el Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Aquí ya se comienza a poner más clara la situación. Los 10 cuernos significan de aquel reino, del cuarto reino Roma, se van a levantar 10 reyes. Estos 10 reyes van a ser 10 del Medio Oriente, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Esta es la última forma de gobierno mundial. Y tras ellos se levantará otro. Yo tengo mi Biblia circulado en rojo, otro, cada vez que es otro, porque ese otro es el anticristo, como lo vamos a ver, el cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. ¿Cómo sabemos que ese otro y ese cuerno pequeño es el anticristo? Porque lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, el otro. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que equivale a 3 años y medio, o 42 meses, de acuerdo al Apocalipsis. Pero, o sea, después de que este cuerno pequeño haga guerra contra los judíos y contra los cristianos, se sentará el juez. ¿Ven la cronología? Inmediatamente vendrá el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido, y que el reino, qué precioso es el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado ¿a quiénes? ¿A los ángeles? A nosotros. A ti, mi hermano, a ti, mi hermana que me escuchas, estamos destinados a ser reyes de Dios, a gobernar en la otra vida. Ya el cáncer, la falta de dinero, las guerras, la pobreza, los problemas, las preocupaciones con los hijos, con los nietos, con el matrimonio, todo esto es un gimnasio donde estamos siendo entrenados a través del sufrimiento. ¿Por qué del sufrimiento? Porque la única forma en que se forma el carácter es a través del sufrimiento. Desgraciadamente. El sufrimiento es lo que determina el calibre de lo que estamos hechos. Yo les platicaba ahorita en la comida a unos pastores que una vez le preguntaron a un judío mesiánico, o sea, un judío que cree en Jesús como el Mesías: oye, ¿por qué ustedes dicen que son el pueblo escogido? ¿Qué se creen mucho porque son el pueblo escogido? ¿Y por qué Dios no escogió otros pueblos más? Y este judío le contestó a otro judío que lo estaba desafiando. Le digo, ¿saben nosotros que somos el pueblo escogido? ¿Sabes para qué? Y no supo contestar el otro judío. ¿Sabes por qué no escogió Dios? Pues te lo voy a contestar. Nos escogió para sufrir. ¿Te gustó?
No ha habido ninguna etnia, ningún pueblo en la historia que haya sufrido tanto como los judíos. Los han expulsado de todas las naciones, los han perseguido de todas las naciones. Nunca ha habido holocaustos ni genocidios tan grandes como en la Segunda Guerra Mundial de los nazis, que simplemente era una etnia que no tenían bancos, no tenían armas, no tenían dinero, y Hitler se olvida de Italia, se olvida de Alemania, se olvida de Japón y se vuelve contra un grupo de personas llamadas judíos y le llama la solución final. Vamos a dedicar a hacer campos de concentración por toda Alemania, por toda Polonia, por toda Rumanía, para meter a estos cerdos y a estos changos. ¿Qué le hicieron? No hay ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún antropólogo que dé respuesta al odio que tenía Hitler por los judíos. ¿Por qué los odiaba? ¿Qué le hicieron? ¿A quién atacaron? ¿De qué forma amenazaban los judíos el Tercer Reich o el nazismo para que era dedicado totalmente al exterminio de que no volvieran ellos a vivir? La Biblia es la única que te explica esto. Porque sabía perfectamente bien el diablo que si los judíos regresaban a su tierra, contarían las profecías de los últimos tiempos a contarse para el pueblo de Israel. Y no pudo entonces Hitler exterminar a los judíos. Los judíos fueron salvados, se multiplicaron, se siguen multiplicando. Actualmente son como 14 millones en el mundo entero contra más de 400 millones de árabes. Y no han podido sacarlos de Israel. Y todas las guerras que han tenido, la del 48, la del 56 del Canal de Suez, la del 67, que es la guerra de los 6 días, la de Yom Kippur 1973, más los ataques de Hamas, de Hezbollah, de ISIS, de los Hutis, de los talibanes, etcétera, etcétera, no han podido sacarlos de Israel. Israel es una región geográfica tan pequeña que cabría 17 veces en el estado de California. Israel cabría 17 veces en el estado de California. Así de pequeño, así el puntito que tú ves ahí, ahí está todo el problema del mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué revolución han causado? ¿Cómo es posible que hayan alborotado como en un gallinero el mundo entero, que todos los más de 300, 400 millones de árabes los quieran exterminar y que hayan jurado exterminarlos hasta que ellos se salgan de Israel? No quieren que vivan con ellos. Y todos estos tratados de paz nunca los judíos lo han negado, los han aceptado. El tratado de Oslo en Madrid, el tratado de Egipto, el tratado con Sisi, el tratado que hicieron actualmente, ellos han firmado. Pero cuando firman ellos, los Hamas y los árabes dicen lo siguiente: es que no queremos dos pueblos de Israel. Escuchen esto: no queremos dos pueblos, queremos toda Israel para nosotros. No queremos una parte de Jerusalén como la tienen actualmente, queremos toda la ciudad de Jerusalén. Algo, como dijo Benjamín Netanyahu, nunca lo vamos a ceder. Y si nos quieren morir, nos morimos juntos y hacemos la operación Sansón, que significa que vamos a contestar con armas nucleares. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder eso, porque antes de que venga la exterminación de los judíos, cuando se queden solos, Cristo vendrá y intervendrá y matará al anticristo y a sus ejércitos. Y juzgará a las naciones que ayudaron al anticristo a matar o querer exterminar al pueblo judío. Esto es muy importante que lo entendamos para comprender las profecías bíblicas. Entonces, vemos claramente en el capítulo 8 de Daniel, que es otra profecía, donde ya se reduce. En el capítulo 2 vimos las 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y los 10 dedos. En el capítulo 7, 4 bestias que representan los 4 imperios de la vida. Pero aquí en el capítulo 8 se reduce y se pone la atención, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 11, sobre Grecia e Irán. Y se representan por un macho cabrío que es
Grecia, y un carnero que representa a Irán en el capítulo 8. Dice el versículo 3, alcé los ojos y miré un carnero que estaba delante del río con 2 cuernos, y uno creció más alto que el otro. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur. Vemos nosotros que el imperio medo-persa se extendió, como dice la Biblia, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía contra él. El imperio medo-persa era casi invencible. No sé cuántos de ustedes vieron la película esa, donde salen los macedonios y se enfrentan súper entrenados ellos, que así los muy fuertes sacaron, y se les vienen por la playa miles y miles y miles y miles de persas, y ponen a un rey persa gigantesco. No me acuerdo cómo se llama la película esa. ¿Cómo? ¿Los gigantes? Los 300, exactamente, en esa película. Ahí vemos el enfrentamiento entre el medo-persa contra un grupo bien pequeño de macedonios, súper entrenados, que claro que finalmente los vencen, ¿verdad? Pero vemos nosotros que después Grecia vence al imperio medo-persa, representado por el macho cabrío, el imperio griego. Mientras yo consideraba, versículo 5, un macho cabrío venía del lado del poniente. Versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. ¿Por qué 2 cuernos? Porque eran los medos y los persas que se unieron. Primero comenzaron los persas y los medios se unieron a Persia, que actualmente es la nación de Irán. Irán es Persia en el Antiguo Testamento. Lo vimos en la tercera conferencia. Ahora vean cómo la historia corrobora todo lo que la Biblia dice. Así fue vencido el imperio medio-persa. Y el carnero no tenía fuerzas, fue derribado, fue pisoteado, y no había quien lo librara al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Vean el versículo 21, la Biblia lo interpreta. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién fue el rey de Grecia? Alejandro el Magno. A los 21 años, hijo de Filipo de Macedonia. Impresionante que se le compare con un leopardo, como lo acabamos de ver, por la rapidez con que Alejandro conquistó casi todo el Medio Oriente, parte de Asia, y le faltó nada más la India, que estaba ya cansadísimo su ejército, y él muere en Irak, lo que es Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces Alejandro el Magno muere, pero vean ustedes con mucha atención lo que pasa. El macho cabrío se engrandeció, Alejandro el Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel grande cuerno que es Alejandro el Grande fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos son las 4 divisiones históricas, maestros de historia que nos acompañan, que surgieron del antiguo imperio griego. ¿Quiénes fueron las 4 divisiones? Fueron Egipto, y Siria, Turquía y Macedonia. Siria quedó Seleuco, el general de Alejandro el Magno. En Egipto estaba Ptolomeo, en Macedonia Lisímaco, y en Turquía Casandro. Es el nombre de los 4 generales que se repartieron completamente el imperio griego. Pero aquí vamos a ver que ya la Biblia se reduce completamente y nos usa un microscopio la Biblia para que veamos de dónde saldrá el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego. Y el imperio griego fue vencido por el imperio romano. Y dice así: estando en su mayor fuerza fue quebrado, los 4 cuernos notables hacia el 4 vientos del cielo, y de uno de ellos, ¿de uno de quiénes? De una de las divisiones del imperio griego. ¿Van siguiendo? De una de las divisiones del imperio griego salió, ¿quién? Un cuerno pequeño, el que en el capítulo 7 nos habla que es el anticristo.
de una de las divisiones del imperio griego saldrá el anticristo, que creció hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Observen. ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Por qué no se pone del norte? De estas 4 divisiones vemos el mapa: Siria, Egipto, Turquía y Macedonia. Dice que creció el cuerno pequeño o el anticristo hacia el sur y hacia el oriente y hacia Jerusalén, la tierra gloriosa, pero no hacia el norte, porque él viene del norte. Y en el norte, ¿cuál fue la división del imperio griego? Siria. Siria e Irak, que en el Antiguo Testamento ocupaban el mismo territorio. Vamos a ver más adelante que al anticristo se le llama el rey de Babilonia y se le llama el rey de Asiria, o el asirio, así se le llama en la Biblia. Vamos a corroborarlo para ir respaldando con la Biblia todo lo que estamos diciendo y después continuamos con esta lectura. Vayamos a Isaías capítulo 10. Veamos qué claras son las escrituras y cómo, conectando todos los puntos, tenemos ya el mapa claro de la enseñanza. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, dice Dios, tú vas a ser la nación que va a castigar a las demás naciones, Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo de las calles. Aunque él no lo pensará así, en su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, etcétera, etcétera. Versículo 12, subrayenlo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón de ¿quién? Del rey de Asiria. ¿Cuándo Dios va a terminar su obra con Jerusalén? En la segunda venida de Jesucristo. Y en la segunda venida de Jesucristo, Dios le nombra al anticristo el rey de Asiria. Veamos el capítulo 14 de Isaías. Sigámosle echando leña a la chimenea. Versículo 25, Isaías 14, quebrantaré a la Siria, al asirio en mi tierra. Nunca ha sucedido esto. Jamás ningún rey de Asiria fue derrotado en la tierra de Jerusalén. Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado, y carga será quitada de su hombra. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Entonces regresamos a Daniel 8, y una vez que hemos podido determinar, examinar con las escrituras que viene del norte de Israel el anticristo, en la zona geográfica que ahorita está ocupada por un excomandante del grupo terrorista que se llamó ISIS y Al-Qaeda, nombrado Al-Jolani. Este hombre Al-Jolani, que acaba de estar hace 2 semanas en la Casa Blanca besándose con Trump, ¿verdad? Eran besos y abrazos, no balazos. Es impresionante que haya podido ser determinado un terrorista, que se hayan ofrecido 20 millones por su captura de dólares y que esté sentado en la Casa Blanca abrazado con el presidente Trump. Este hombre, Jolani, derrocó al último de la familia Assad,
que era una familia, el papá, el abuelo, el papá y el hijo, que gobernaron Siria por muchos años, casi desde antes desde un poquito después, antes o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando repartieron todo el Medio Oriente, los ingleses, y este hombre, Assad, huyó hacia Rusia. Y allá Putin ahorita lo tiene cobijado, durmiendo, ¿verdad?, con más de 200, 300 millones de dólares que sacó de Siria. Pero lo interesante de esto es que nadie creía, ni yo mismo, que Siria pudiera ser conquistada o que pudiera terminarse el gobierno de los Assad. ¿Por qué? Porque Rusia tiene en Siria el único puerto naval que da al Mediterráneo. Y si Siria caía en manos de cualquier nación que no fuera Rusia, Rusia se debilitaría estratégicamente, políticamente y económicamente, porque entonces ese puerto caería en manos de enemigos de Rusia, que es el puerto de Tortok o Vostok, como se llame, que es el Mediterráneo. Entonces Assad es sacado y es mandado a Rusia, y Siria queda en manos de un terrorista llamado Jolani. Pero al mismo tiempo en Siria quedan los Wahhabis, que es una secta de los musulmanes, quedan los drusos, quedan los kurdos, que los odia el presidente Erdogan de Turquía, y quedan otros ex rebeldes del gobierno de Assad. Entonces Siria se convierte en una olla express. Y en las últimas semanas o en los últimos meses, Jolani ha mandado matar a todos los cristianos y a todos los drusos. Los drusos es una secta, es un grupo muy pequeño, no pasan de 20, 30 mil en el mundo, que también creen en muchos principios cristianos, pero la guerra contra ellos es de los musulmanes. Y ahora, ¿quién ayudó a Jolani a derrocar a Assad? ¿Quién fue el que protegió económicamente y con armas a Sani para poder Jolani entrar a Siria? Lo protegió, lo sostuvo y lo sigue sosteniendo Turquía, que aparece en Ezequiel 38, Turquía, como una de las naciones que van a estar formando parte del anticristo. Entonces ya tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Egipto, tenemos a esta nación de Macedonia, y tenemos también a Turquía como las naciones que van a formar el gobierno del anticristo. Qué interesante que Erdogan ha jurado exterminar a Israel. Hay dos naciones, nada más dos naciones, aunque hay más que odian a Israel, pero hay dos naciones que han jurado públicamente exterminar a Israel: Irán y Turquía. Los ayatolas han jurado exterminar a Israel en las Naciones Unidas, en el foro de las Naciones Unidas, y nadie les dijo nada. Y además Erdogan dice: yo voy a ser el jefe del próximo califato musulmán y voy a revivir el Imperio Otomano. Y ahorita se acaba de hacer amigo de Trump. Y ahorita los mejores amigos de Trump son Jolani, el de Siria, y Erdogan. Salieron abrazados otra vez, y le ha prometido Trump mandarle aviones a Turquía para prestárselos a Erdogan, que seguramente los va a usar en contra de Israel. Ahora entendamos algo. ¿Quién es Trump o por qué ha entrado Trump desde que entró al gobierno? Fue una bendición grandísima, porque Dios actúa de esta manera, hermanos en Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios escogió un hombre llamado Ciro de Persia. Y Ciro se le nombra en la Biblia el ungido de Jehová. La palabra ungido significa una persona que Dios escoge para un propósito determinado. Ciro nunca se convirtió, Ciro fue siempre idólatra. Pero así como Dios ungió a Ciro, usó también al faraón de Egipto para que las 10 plagas, endurecer su corazón y mostrar su poder ante el mundo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así es la forma como usa Dios.
Entonces Dios escoge a Trump también como un ungido para acabar con la ideología de género, para acabar con los abortos, para fortalecer a la iglesia, etcétera, etcétera, temporalmente de todo este año. Pero estos ungidos o estas personas que Dios llama pueden en su voluntad, en su libre albedrío, voltearse contra Dios y los dones que Dios le dio, como el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio escogido por Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Se volteó contra Dios y las mujeres se lo llevaron de parranda. Y se perdió el reino y se dividió el reino de Israel en Jeroboam y Roboam, porque Salomón, las mujeres lo engañaron y acabó creyendo y comenzó casándose con mujeres ajenas a Israel. ¿Qué le pasó también al rey David? Una vez que se subió al techo de su castillo y vio a Betsabé, una mujer guapísima, bañándose, esa panquecito, venga para mi reino. No, pues está casada mi rey, se acercaron los soldados, está casada, ¿cómo que está casada así? ¿Y quién es su esposo? Un hombre llamado Urías, mátenlo, mándenlo al frente de batalla y mátenlo. Y se mete David con esa mujer y se embaraza esa mujer y tienen un niño que finalmente se murió. Y sin embargo, se le llama a David conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un varón conforme al corazón de Dios? Así es, porque al mismo tiempo que David comete ese, no lo volvió a hacer jamás. Se arrepintió realmente y cada vez que David pecaba, se volvía a Dios. A Dios no le extraña que nos caigamos del caballo. A Dios se sorprende y Dios se enoja cuando nos quedamos tirados y no nos volvemos a montar al caballo. Entonces todos nosotros en diferentes épocas de la vida nos caemos del caballo. La hemos regado, como dicen en México. Hemos cometido pecados, hemos cometido errores en nuestra vida. Todos. No, aquí no hay ningún Santo Tomás, ni Santa Catalina tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 6, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Esto éramos algunos. La iglesia son puros ex homosexuales, ex lesbianas, ex secuestradores, ex ladrones, ex adúlteros, ex borrachos, ex drogadictos, ex fraudulentos. La iglesia somos puros ex. Aquí no hay nadie que pueda decir yo nunca rompí un plato, porque serías fariseo. Y Jesús vino precisamente por eso, por los pecadores, para que la gloria sea para Él. Hacer de un borracho un santo, un secuestrador un santo, un asesino un santo. Pablo mató cristianos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y cuando mataron a Esteban en Hechos 7, ahí estaba Pablo, y estaba cuando aventaron sus ropas y lo apedrearon, ahí estaba Pablo siendo testigo del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y la iglesia está llena de casos. La mujer, ¿cómo se llama? Otra mujer que estaba endemoniada también en el Nuevo Testamento con 7 demonios, fue la mujer que al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, fue la mejor discípula de Jesucristo, una ex endemoniada. Entonces todos nosotros, como les platicaba en la otra conferencia, el Chapo Guzmán acaba de convertirse hace algunos, porque su mamá era cristiana, le dio un permiso, fue la única persona que le dio un permiso, le dio una Biblia, su mamá era cristiana, construyó una iglesia, el Chapo, allá cerca de Sinaloa, y ahora llega la mamá y antes de morir dice, mi hijo recibió a Cristo y nació de nuevo. Y la gente, ¿cómo el Chapo, ex borracho, parrindero, y tú eras mejor que él? ¿Alguien se cree mejor que otro? Los fariseos, no somos como las prostitutas y los borrachos, pues digo, hemos pecadillo, ¿verdad? Pero somos diferentes, ¿eh? No me he rebajado tanto, ¿verdad? Tengo mis pecadillos y todo, y Cristo les dice, sepulcros blanqueados. Por afuera blancos y por afuera van a la iglesia y a la misa y todo, y por dentro, ¿quién viera sus corazones que están podridos? Hipócritas, generación de víboras. Cálmate. Ya no le seguimos porque mejor vamos a la Biblia. Dice el capítulo 8 de Daniel. Veamos ahora la confirmación del anticristo surgiendo de una de las 4 divisiones del imperio griego, que en este caso es la región de Siria y de Irak.
De ahí saldrá el anticristo. Y dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno, que ya lo vimos, pequeño, que creció al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este? El mismo Satanás. Dice en Apocalipsis 12 que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, y a los ángeles se llama en la Biblia más de 10 veces estrellas. Las echó hacia abajo. No está hablando literalmente de estrellas, eso es imposible. Entonces dice que echó parte del ejército de las estrellas, echó por tierra. ¿Quién fue esto? Más que Satanás. ¿Quién es el anticristo? Satanás en la persona de un ser humano, que es el anticristo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, que el anticristo entrará al templo a los 3 años y medio de primeros de su gobierno. Y Mateo 24, versículo 21 al 22, Mateo 24, 15 al 21, dice Cristo: a ustedes los judíos, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, corran a los montes, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido. O sea, el anticristo a los 3 años y medio rompe el pacto con los judíos, entra al templo y repite el sacrificio del griego Antíoco Epífanes, que fue vencido por la familia de los macabeos. Va a ofrecer un puerco en el templo, y ahí comienza la tribulación y la persecución final, el holocausto final contra los judíos y nosotros los cristianos. Entrará y violará el continuo sacrificio. No hay más que el anticristo que puede hacer todas estas cosas. Entonces, la Biblia es clarísima en cuanto vamos avanzando y juntando las piezas. Y después el versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que fue Alejandro el Magno. Y en cuanto el cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, que son las 4 divisiones del imperio griego. Ahora vean ustedes de qué forma en los próximos versículos se define ya el carácter del anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, que es el anticristo, de rostro entendido en enigmas. La palabra enigmas, shiyah, en el hebreo significa dichos o cosas difíciles de resolver. Él va a aclarar todo el clima, el petróleo, las monedas, va a resolver los problemas del mundo, y esa persona es la que ahorita las naciones están esperando. Ahorita la gente aquí en Estados Unidos están muy decepcionados, ya se decepcionaron con Biden, con los demócratas, ahora están decepcionando con los republicanos también, porque Trump no sacó la lista de Epstein, ya está haciendo estas cosas, y por acá y esto y el otro. Rusia en México está por los suelos, y el mundo ahorita está decepcionado de los gobiernos. Ahorita hay una cosa en el corazón de todos los seres humanos. ¿Vieron ustedes en México todos los de la generación Z? Más de 50,000 jóvenes que fueron a protestar contra el presidente de México hace 2 semanas, que los patearon, no se imagina lo que los granaderos les hicieron. Muchachos de menores de 21, 22 años de edad, yendo a protestar, más de 50,000 contra el gobierno de México. Nunca en la historia los que protestaban eran chamaquitos tan jóvenes. Todos la generación Z. Y vinieron de otras naciones a ayudarlos también. Hay un descontento ya, y todos sabemos, no hay un gobierno que funcione. ¿Están de acuerdo?
La democracia, como dijo Winston Churchill, la democracia es uno de los mejorcitos, pero no es el mejor gobierno. El comunismo y el socialismo se demostró en el siglo XX que no funcionaron y desenterraron al muertito. Y todo el continente americano, México, etcétera, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, vuelven otra vez al comunismo, a desenterrar al muerto que ya se demostró que no funciona. ¿Por qué regresan a algo que ya se demostró que no funciona? Porque la única opción es el cristianismo. Es la única opción que hay. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y que Él reine. Pero a ver, convéncelos. Entonces estamos en un mundo una tensión tremenda, un mundo muy conflictivo. Y tenemos que comprender esto. Un rey altivo, entendido en enigmas, y el poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, como sucedió en la pandemia. Nunca el mundo había visto gobiernos tan arbitrarios, tan totalitarios. Tápense, no entren aquí, no entren a los gimnasios, sáquenos de la playa, vacúnense y el que no se vacune no entra a la escuela, no se sube al avión. Nunca había habido tanta arbitrariedad, tanto totalitarismo, tanta restricción de nuestras libertades individuales como el tiempo de la pandemia. La pandemia fue el primer experimento del siglo XXI con el espíritu del anticristo. Porque detrás de toda la vacunación que había, que era pura payasada y era puro teatro, que después ya se descubrió, detrás había un plan para comenzar a experimentar cómo podemos controlar a los seres humanos. Y lo descubrieron. No hay como provocarles miedo. El miedo, el temor paraliza. El miedo te impide pensar. Yo recuerdo hace muchos años que vivíamos de niños en Acapulco, que me metí en una playa, tenía yo como 6, 7 años de edad, y me acuerdo que vi una ola que se levantó en la playa de la Condesa, pero como de 3, 4 metros, y me quedé así, y me gritaban, Mino, me decían Mino, échate a correr. Era tanto el miedo que ahí me quedó parado, y me agarró la ola y me llevó en una revolcada, como no se imaginan, casi me pude haber ahogado. Pero el susto que me dio me impidió actuar. En la noche no has sentido tú, como a la 1 de la mañana, una puerta. ¿Qué pasa? ¿Estamos así, no es cierto? Híjole, ¿qué será? ¿Alguien entró a la casa? Y nos da miedo pararnos, no sabemos cómo actuar, porque el miedo comienza a bloquearnos todos los sentimientos y las emociones, nos paraliza, el miedo paraliza, nos impide actuar y razonar. Ese es el miedo, y en el amor no hay temor, porque el que teme se fue con la paloma y no regresa 3, 4 meses. La víctima, esa mujer, tiene derecho de volver a rehacer su vida y volver a casarse, como lo vamos a ver más adelante, bajo las enseñanzas de los apóstoles. Y lo mismo, si un hombre tiene una mujer y tu esposa o la mujer se va con otro y te abandona, tienes toda la justificación y la bendición bíblica para volver a casarte con otra mujer, mientras haya adulterio. Muy bien, vemos entonces que había 2 escuelas de rabinos en el Antiguo Testamento, la de Shammai y la de Hillel. La escuela de Shammai enseñaba esto. En el Mishnah, un hombre no se puede divorciar a menos que descubra que su mujer no es virgen, que es lo que enseña Deuteronomio 24, del 1 al 5. Pero ya Hillel, otro rabino, dijo, un hombre se puede divorciar a su mujer si le echa a perder la comida. Comenzaron a tomar cantidad de pretextos para poder divorciarse. O sea, torcieron completamente y malinterpretaron completamente la ley de Moisés. Y en lugar de debatir estos asuntos de rabinos, Jesús afirma
el plan original de Dios. Bueno, que no se acuerdan ustedes, ¿por qué son tan tontos? Recordemos que desde el principio enfoquémonos cuál fue el plan de Dios. Que cuando Dios une a un hombre y a una mujer, nunca se separen. ¿Por qué? Porque la Biblia describe el matrimonio como un pacto. El matrimonio es un pacto donde viene mi prometida. Aquí estamos delante de un juez. En otros países, en Estados Unidos, los pastores pueden casar. En México, los pastores no podemos casar a nadie. Aquí en México y en otros países, el juez por lo civil, cuando te entrega el certificado de matrimonio, estás casado delante de Dios y estás casado delante de la sociedad y de las familias. Ahí ve a Las Vegas y te casan en 3 minutos o te divorcian en 5 minutos. Entonces, de acuerdo a las leyes del país, es como nos tenemos que sujetar. Muy bien, entonces es un pacto donde te unes con una mujer y tú escuchas el famoso discurso, ¿verdad? Prometes a tu esposa serle fiel en la enfermedad, cuando quede completamente lisiada o bajo cualquier circunstancia, lo prometo. Y prometes serle fiel a tu esposa, lo prometo. Estamos celebrando un pacto delante de un juez y de la familia que está ahí presente, escuchando nuestro juramento ante la sociedad, y Dios nos está oyendo. Pero muy pocas veces se escucha, ¿verdad? Prometes a tu esposa hacerla feliz, porque ese es el propósito. ¿Prometes tu mujer hacer feliz a tu esposo? Ah, no. Muchas dicen, yo no me caso, yo me caso para que me hagan feliz. Y cuando nos casamos bajo esa conceptualización, poníamos de ejemplo, ¿verdad?, artistas de cine como Elizabeth Taylor, el siglo XX, la mujer, considerada la mujer más bonita del siglo XX, 9 divorcios. 9 divorcios. No, no me satisface, y sigue con otro, y sigue con otro, y con otro, y andan buscando qué ser humano puede llenar el vacío con el cual nacimos todos. Y así hay hombres también. No, pues esta ya se puso gorda, ¿verdad? Hay tantas muchachas tan jóvenes y todo. Ya tengo un 70, ya estoy de la 4ª o 3ª edad. Voy a buscar una chamaquita por ahí que me acompañe. Tengo para poner un departamento, para poder mantenerla, etcétera, etcétera. Y mi vieja, que ya está gorda, ¿verdad?, que se acueste con un rinoceronte. Y hay hombres, ayer decía que los hombres somos más vanidosos y más soberbios que las mujeres, que ustedes. Entonces, los hombres somos muy pagados de nosotros mismos. Y un hombre ya 60, 70 años de edad se cree, ¿verdad?, que todavía puede. Y que todavía puede él realmente satisfacer su imagen, y buscan pues a muchachas más jóvenes. Entonces, cuando hay esta tendencia en el ser humano, es muy triste, ¿verdad?, que la mujer que te acompañó 30, 40 años, tus hijos, etcétera, etcétera, lo eches a perder simplemente porque ya te cayó mal y se te olvidó tu pacto que hiciste. Gorda o no gorda, enferma o no enferma, tienes que seguir con ella o con él. Y cuando violamos esto es cuando nos enfrentamos a el suicidio moral y espiritual de nuestras vidas. Ya vimos ayer que Proverbios 6:32 dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe interiormente toda su alma. Toda tu vida interior comienza, sin que te des cuenta, a desmoronarse. Quedas vulnerable a los ataques de demonios, de Satanás, económicos, y llegas a la vejez como un pobre, ciego, desventurado y miserable hombre. Hace algunos años, mi padre trabajó en la política, sirvió a 3 presidentes, mi papá. Y el último presidente, me reservo sus nombres, con el que trabajó mi papá, me dijo antes de morir: hijo, nunca te metas a la política. Me dijo, busca lo que quieras, pero no te metas a la política. Porque en la política no hay amigos. Y en la política, tanto en México como en el mundo entero, es tratada a través de 2 cosas: intereses económicos e intereses políticos. O sea, en la política, los que te dicen tu compadre y mi amigo es ¿qué me das y qué te doy? Te voy a prometer que te voy a subir, ahora vas a ser diputado, etcétera, etcétera. Y si un partido es el que está atrayendo a todos los demás, crucifican sus ideales los diferentes partidos para unirse. ¿Quién tiene el pastel?
Porque lo que los atrae no es el patriotismo, no es el pueblo, mentiras, son puros cuentos, les atrae el dinero y les atrae el poder. Esa es la motivación verdadera detrás de la mayor parte de los políticos. Y uno de los presidentes con los que trabajó mi papá era un hombre, era bastante bien parecido, tenía caballos, tenía una esposa muy linda también, hijos, y pues entra a la presidencia, y al año de entrar a la presidencia se va con otra muchacha. Ella, la esposa, lo descubre que se fue con otra a este presidente, y entonces la mujer le dice a su esposo, al presidente: mira, ¿sabes una cosa? Eres un cínico, eres esto y lo otro. Y le dice él a ella: mira, por causa de la imagen que tú eres mi esposa, en todos los actos oficiales te suplico que estés conmigo, para aparentar que seguimos casados. Bueno, pasaron 2 años y así lo hicieron, aparecían juntos. Al tercer año se fue con otra todavía. Y cuando ya termina la presidencia, él se enferma gravemente. Ella se va a Europa y se casa con un brujo. Ella, decepcionada completamente de él, de la familia, de todo, se casa con un brujo, y él se casa con un artista y acaba en silla de ruedas. Lo abandona a su esposa, lo abandonan sus hijos, y con la que se casa le da unas cachetizas que no se aguantaba. Murió verdaderamente como un animal. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hay de aquellos que llegan a los 60, 70 años abandonados, y abandonando lo más precioso que es la familia, porque nunca vas a morir en paz. Te irá como en feria en tu vejez. No tientes a Dios. Veamos ahora a continuación entonces que el pacto del matrimonio es muy serio entre un hombre y una mujer, delante de la sociedad y delante de Dios. Veamos en primer lugar la infidelidad. Dentro del matrimonio, un hombre y una mujer se entregan para vivir cada uno como marido y como mujer, y el propósito y el pacto es para toda la vida. Yo cuando tenemos nosotros ocasión de predicar a los jóvenes, les digo a los jóvenes, muchachos, jóvenes solteros, hay 2 decisiones en la vida que van a determinar tu futuro. Número 1, recibir a Cristo como tu Salvador. Y número 2, ¿con quién te vas a casar? Muchachas jóvenes, por favor, no se vistan como las muchachas del mundo, y en una discoteca nunca vas a encontrar un novio. En una fiesta nunca vas a encontrar lo que Dios tiene para tu vida, ni tú como hombre, ni tú como mujer. Si Dios tiene a alguien para ti, lo vas a encontrar seguramente en la iglesia. Y las muchachas, les decimos, miren muchachas, hay 2 tipos de muchachas en la vida. La que se va con cualquiera, en una fiesta, toma una Coca-Cola que ya le pusieron algo y no sabe ni con quién amaneció. Y antes de que tenga 25, 26 años, ya se acostó con 4 o 5 antes de casarse. Y lo mismo pasa con un muchacho antes de casarse, ya, como decimos, se reventó, ya vivió la vida, etcétera, etcétera, y se casa. Imaginémonos a un hombre y una mujer que ya tuvieron relaciones 5, 6, 7 veces, los 2 antes de casarse. ¿Cuántas probabilidades hay que sigan siendo fieles? ¿Ven por qué dice Dios: no cometerás inmoralidad y no uses el sexo antes de casarte? Porque Él sabe lo que vas a sufrir. Él nos hizo. Él sabe la naturaleza humana, las tendencias que tenemos. Por eso sean santos en toda su manera de vivir. Pero la sociedad ahora: oye, Carmelita, nos dijeron que eras virgen, ¿verdad? Ja, 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 Santa Inés te vamos a decir ahora. No, vente con nosotras, ¿verdad? Y la mayor parte de ellas ya se acuestan con sus novios, la mayor parte de las muchachas antes de casarse, porque es la moda y la presión de las compañeras y los amigos con los que se unen. Igual con los hombres también. Siempre. Ahora, por ejemplo, ustedes conocen esas famosas las despedidas de soltero. Hay mujeres que tienen despedidas de solteros y ¿saben a dónde van? A donde hay hombres desnudándose.
Porque sus amigas, pues ya te vas a casar, vamos a ver los últimos con cuerpo de Rambo. Y ahí están encuerándose los hombres, dándole a su amiga la despedida de soltero. Y los hombres igual, se las llevan a un prostíbulo o a su amigo, a Quique, a Paco, etcétera, etcétera, o a Chencho, porque ya se va a casar. Y pues la última chance que tenga de meterse con una mujer. Ese es el mundo que vivimos. Un mundo completamente degradado. Un mundo sin valores. Y esta es la razón por la cual la familia se está deshaciendo. Principalmente por el adulterio. Veamos entonces que para poder mantener la unión es importantísimo la fidelidad. La fidelidad, la confianza. El adulterio rompe la confianza que tú le tengas a tu esposa o tu esposa que te tenga a ti. Cuando se rompe la confianza, en ese momento, ¿qué pasa con el hombre que su esposa la traicionó o la mujer que su esposo la traicionó? Viene el temor. Y desconfianza, ya no sé con quién se fue ahora, ya no sé ni a qué horas va a regresar, me dijo que iba de un viaje, con quién se va a meter. Viene un infierno en ese matrimonio, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Entonces, cuando alguien decide abandonar el matrimonio por otra persona, es imposible para la persona abandonada, pues permanecer fiel a sus votos, ¿verdad? Hay mujeres que nosotros nos hemos encontrado que nos dicen, oiga, doña Chenchita, doña Chole, ¿por qué está vestida usted de negro? Todavía mi abuela me acuerdo que nos decía que porque estaba de luto, y había otras señoras que decían, es que mi esposo se fue. ¿Cuándo se fue, hermana? Hace 5 años. ¿Y qué hace usted? Estoy esperándolo. Mire, le digo, mire, doña Chenchita, cuando venga su esposo, ese gavilán pollero que la dejó usted, ¿sabe lo que va a hacer? Va a regresar con la amante y hasta le va a pedir que ahora va a tener 2 y va a vivir a su casa. ¿Cómo que usted se queda como una monja? ¿Puede irse mejor a un monasterio? ¿Usted puede volver a casarse? ¿Sí me puedo volver a casar? ¡Claro que sí! ¿No quedó usted para ser esclava de esperar que el gavilán pollero llegue? Veamos cuando la víctima tiene la oportunidad de volver a casarse, mas no la persona que abandonó. Veamos Proverbios capítulo 2 y veamos la advertencia tan seria que Dios nos da en la Biblia. Proverbios capítulo 2. Y esta es una advertencia a los hombres. Versículo 16 al 19. Dice así, vea la promesa y la advertencia. En primer lugar, la promesa. Serás librado de la mujer, y se le llama extraña. En el hebreo es la mejor sur con Z, que se tradujo extraña, ajena. ¿Quién es esta mujer extraña, ajena, que promete Dios librarnos de ellas? Las mujeres que se acercan a los hombres, y por eso los hombres tenemos que traer esta argollita. Y esta argollita no me la puedo quitar durante toda mi vida con mi esposa, porque me está diciendo que ya estoy fuera del mercado. Cuando me casé, a 4 millones de mujeres les dije, bye. Y a 4 millones de hombres, bye. Ahora de aquí en adelante ya no hay nadie. Ahora es ella, para mí, es la única que me interesa y a la que prometo serle fiel. Por eso ten cuidado si eres soltera y ves a alguien que trae esto, no te metas con él. Le invito, Chenchita, a desayunar porque la voy a subir de posición en la compañía. Las intenciones son que se quiera acostar contigo. Siempre, 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 siempre es la intención de un hombre casado. Por eso, cuando un hombre casado contrata secretarias jóvenes, dile a tu esposa que la contrate ella. No tú. A ver, que ella venga y le eche el ojo. Mientras más gordita, mejor. ¿Cómo vas a tener de secretaria una muchacha joven con buen cuerpo, por el amor de Dios?
Y se sienta y enseña las piernas y ya con el espote acá. Y ay, don Jorge, ¿cómo está usted? Y ay, qué rico huele. Y su corbata, qué bonita está, por el amor de Dios. ¿Quién no es seducido así? Más no siendo cristiano y hasta siendo cristianos. Entonces, por eso nos promete Dios. Yo te prometo que vas a ser libre de esas mujeres que buscan y andan cazando hombres casados. Y no les importa que estén casados, porque lo que están buscando es posición, dinero o promoción en su trabajo. Y Dios te promete, vas a ser libre de esa mujer. Escucha, de la ajena que halaga con sus palabras. Qué bonita corbata, qué bonito, pero te está halagando, bruto. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Peor cuando son casadas. Ya una mujer casada coqueta, pues ya, ¿verdad?, está completamente fuera del programa de Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Saltémonos al capítulo 7 de Proverbios. Vean cuánto énfasis Dios le da a nosotros los varones de cuidarnos de estas tentaciones tan terribles que echan a perder tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, principalmente nuestra relación con Él. Proverbios 7, del 1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalas a tus dedos, escríbelas a la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia pariente. ¿Para qué? Para que te guarden otra vez de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando por la ventana, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a su casa. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando aquí una mujer le sale, se le atraviesa en el camino, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en las calles, otra en las discotecas, otra en las fiestas, otra en las plazas, en los zócalos. Siempre, ¿qué cosa? Buscando hombres. Está el mundo lleno de esta clase de mujeres y de esta clase de hombres. No todas las mujeres son sinceras ni buscan un marido para formar una familia. Se asió a él, versículo 13, y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Vean nomás el cinismo de esta mujer. Y le dice: he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con perfume Chanel y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido, una mujer casada, no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se llevó hasta el dinero, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó a ella. ¿Cómo te llama Dios? Como buey. Como buey va al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su propia vida, hasta que la saeta ha traspasado su corazón. Ahora pues, escúchame, si eres mi hijo,
y está atento a mis razones. No se aparte tu corazón de mis caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. En el Antiguo Testamento, los tres más grandes hombres de Dios. Sansón fue seducido por Dalila, David por Betsabé y Salomón por mujeres. El hombre más fuerte, el guerrero y el más sabio. A los más fuertes, no importa qué tan te creas que no, yo puedo, no es cierto, somos vulnerables, nos atraen las tentaciones. Y si tú cuando venga la tentación no estás preparado, sin que te des cuenta, caes como un ave, cae en la trampa, como un pez bajo el agua. ¿Por qué le ponen a los anzuelos una carnada? Porque el pez lo que ve no es el anzuelo, la carnada, y se va y la muerde, y en ese momento queda enganchado y lo sacas a la superficie. La carnada que usa Satanás son las mujeres. Y se les nota luego cuando una mujer es de este tipo o trae estas tendencias. Su coquetería, la forma como se viste, la forma como mira a los hombres. No somos brutos para no darnos cuenta. Y tú tienes que tener la conciencia limpia delante de Dios para poder enfrentarte a estas tentaciones que van más allá de nuestra fuerza de voluntad. No, yo no voy a caer, no es cierto. El que diga que está firme, mire que no caiga. Muy bien. Ahora, cuando Jesús le dice a los fariseos que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, estaba implicando, ¿verdad?, que el divorcio y el nuevo matrimonio sobre la base de la inmoralidad de uno de los cónyuges no está prohibido. Vuelvo a repetir, tu marido se va y en México creo que es un año, si hay abogados, ayúdenme después en las preguntas. En México creo que si tu marido se va con otra, tú tienes que pasar un año para que puedas realmente casarte con otra. O sea, tiene que prescribir un año. O sea, de alguna manera el gobierno dice, pues espérate, a lo mejor el gavilán pollero regresa y te pide perdón, ¿verdad? Pero creo que en un año, otros 6 meses, en cada país es diferente. En el momento que ya se va, a los 6 meses, ya 8 meses, ya tú tienes la libertad de poder casarte con otra persona, con otro hombre. E igual en viceversa. Tu mujer te abandona y ya tiene mucho tiempo y se fue por adulterio, etcétera, etcétera. Tú puedes, vamos a verlo más adelante, hacer otro matrimonio y Dios lo va a bendecir. Porque las víctimas son las bendecidas por Dios. Veamos ahora en el Antiguo Testamento las causas de la fornicación. Porque no solamente puedes divorciarte si tu marido se va con otra. También te puedes divorciar, de acuerdo a la Biblia, si tu marido es homosexual. Y si tú descubres que tu esposa es lesbiana, también te puedes divorciar. Entonces veamos las causas. O si tú descubres que tu esposo o tu esposa tienen relaciones con animales, también te puedes divorciar. Se llama bestialismo. Pero veámoslo en la Biblia. Levítico capítulo 18. Y veamos con atención todos los casos que menciona Dios. Por eso la Biblia es la Santa Biblia, porque nos dice la verdad de cómo somos los seres humanos. La Biblia no nos esconde absolutamente nada de los seres humanos, ni magnifica al ser humano, ni encubre al ser humano, como no cubrió a David, ni a Sansón, ni a Salomón, cuando ellos pecaron delante de Dios. Levítico 18, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. O sea, con una mujer casada, aunque sea soltero, no te metas con una mujer casada, contaminándote con ella. Contaminándote. Haz de cuenta que si un muchacho o no estás casada, te metes con una mujer que está casada, hay una contaminación espiritual en tu alma. ¿Qué significa esto? Es como la radiación. Cuando explota una bomba nuclear, ¿verdad? Dicen que en cada partícula
de una explosión nuclear hay 500 partículas radiactivas en cada granito de una bomba nuclear. Un solo granito basta para que se te meta por el oído, por los ojos, para que te contamines y puedas ser susceptible al cáncer, por ejemplo. Como los 140,000 japoneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial con la explosión en Hiroshima y Nagasaki, que después un año seguían muriéndose de cáncer y de enfermedades. Bueno, el que se mete con una mujer casada y es soltero, esa persona sin que se dé cuenta se contaminó. ¿Qué significa esto? Que te infectas. Estás abierto y vulnerable para que espíritus que están rodeando el mundo, que él le llama demonios, espíritus inmundos, se vengan contra ti y poco a poquito, progresivamente, sin que te des cuenta, a lo mejor tienes 20, 25, 30 años de edad, van a ir debilitándote moralmente. Ya no vas a querer ir a la iglesia, o a lo mejor ibas a la iglesia, pero el hecho que te hayas metido con una mujer casada va a hacer que tu vida comience a arruinarse hasta que tú te arrepientas y clames la sangre de Cristo. Versículo 22 al 23. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¡Qué tremenda advertencia! Cuidado con la homosexualidad y con el bestialismo, que son relaciones humanas con animales, o permitir que animales entren a tu vida sexualmente. Vayamos al capítulo 20 de Levítico. Todavía no acaba. Abróchense el cinturón. Versículo 10 al 16. Levítico 20, del 10 al 16. Dice así: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Nos parece ahorita a los occidentales que esta cultura que comenzó a enseñarse al principio de la recreación del ser humano, nos parece algo tremendo. ¿Cómo es posible que Dios considere que dentro del matrimonio, el adulterio, esas personas no son dignas de seguir viviendo? ¿Cuál es la explicación? Ahorita esas leyes ya no se aplican, desde luego, ¿verdad? Ni por los gobiernos, y mucho menos, ni siquiera, sobre todo, por ejemplo, en el Islam, en Gaza, nos daba risa cuando ahora que vino el ataque el 7 de octubre del 23 de Hamás a los judíos, que se volvió el mundo en contra de Israel, y las manifestaciones en los estudiantes de Harvard, de Columbia, en Nueva York, Palestina, Palestina, Hamás. Y les decíamos a este grupo de personas: si ustedes que están abonando por Hamás van a Gaza y son homosexuales y el movimiento LGTB, los aventan de un edificio. En Gaza los musulmanes no permiten la homosexualidad, los matan. ¿Quién les enseñó eso? O sea, ¿a qué grado puede problemas inmorales contaminar a los demás? Y iba creciendo las poblaciones, y Dios lo vio con un peligro tan grande, la inmoralidad, que ahorita reina por todos lados. Por eso el mundo está como está, que no quería que se infectara el pueblo que él estaba levantando, que era Israel, para que Israel fuera un testimonio a las naciones de cuáles son las leyes que Dios promueve al mundo occidental. Ambos tienen que morir. ¿Por qué? Porque si siguen así van a contaminar, y van a contaminar a sus hijos, a sus vecinos, y me van a amarrar las manos. Ya no puedo bendecir a nadie porque soy un Dios santo y tengo que castigar el pecado. No puedo tolerar al culpable. El culpable tiene que pagar, tiene que haber justicia. Versículo 11: y cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. La frase, la desnudez de su padre descubrió, es relaciones sexuales. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos.
Si alguno se duerme con su nuera, con la nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayunta con varón como con mujer, o sea, la homosexualidad, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cópula con bestia, ha de ser muerto, y matarán a la bestia. Si a una mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Estas son las leyes del Creador del universo, el que creó el sexo, el que sabe que precisamente estas características van a destruir cualquier sociedad, porque la familia es el fundamento de cualquier sociedad. El ataque a la familia viene a través principalmente del adulterio, la sexualidad, usar el sexo antes de casarse, ya casados, con animales, con bestias, hombre con hombre, mujer con mujer. Todas estas prácticas destruyen interiormente al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Saltémonos rápidamente al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, capítulo 1. Escuchemos a Pablo lo que él menciona acerca de lo que sucedió ya desde sus tiempos y también nos advierte a nosotros. Romanos 1, versículo 24 al 28. Romanos 1, 24 al 28. Por lo cual Dios los entregó. Los que tengan su Biblia, 3 veces van a oír esta frase, los entregó, y vamos a explicar qué significa esto. Vemos aquí a Dios entregando, o sea, aquí viene un homosexual, Panchito, no eres Panchita, eres Panchito, y por favor voltea al cielo, te quiero ayudar, Panchito, pero si tú sigues insistiendo, Panchito, en tu homosexualidad, yo sé cuando tú, Panchito, ya llegaste a la línea final, y sabes una cosa, si no me haces caso, ¿sabes qué va a pasar? Que yo mismo te empujo para que toques fondo. ¿Quieres dinero y no me haces caso y sigues robando? Va a llegar un momento en que ya no te puedo hablar. Te voy a empujar para que te hagas millonario. Y para que cuando tengas ese dinero que tú estás buscando de una forma ilícita, descubras que ese dinero se va a convertir en tu vida en una maldición. Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ay, pues, Ricky Martin lo hizo, y Madonna lo hizo, y comenzamos a ver en los artistas el modelo equivocado, y los cantantes, o lo que sea, y creemos que ese es el modelo que queremos seguir. Ay, pues si Taylor Swift se viste así, pues Taylor Swift ahorita está en la brujería. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, estamos haciendo de los hombres dioses. ¿Quién nos puede dar el modelo? ¿Quién nos creó? ¿Los artistas, los psicólogos, los psiquiatras, los antropólogos, la doctora Corazón, los sexólogos de la televisión? ¿Quién puede atreverse a decir esto es así y esto es así? No, si los niños se pueden masturbar a los 5 o 6 años. ¿Quién es ese idiota que está diciendo esas cosas? ¿Con qué autoridad lo está haciendo? Tenemos que recurrir al que nos creó y entender por qué, las causas detrás por las cuales nos dice lo que Él nos está advirtiendo. Versículo 26, por segunda vez. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, y los hombres igual, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución
debido a su extravío. Y como ellos, escuchemos esto al final, y como ellos, o sea, esta clase de personas, no aprobaron tenerme en cuenta, dice Dios, los entrego a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Escuchen esto, una mente reprobada en el hebreo es la palabra nous adokimos con K. Nous es mente en el griego, adokimos, y significa lo siguiente: cuando una persona insiste en la homosexualidad, en el lesbianismo, en querer hacer rico, en la inmoralidad, en la pornografía, llega un momento en que Dios los empuja. Y estas personas a quienes Dios ha empujado, estamos rodeados de esas personas, tienen una mente reprobada, que significa, llega el momento que estas personas ya no disciernen qué es bueno y qué es malo. Pierden completamente el discernimiento de poder distinguir quién es un hombre y quién es una mujer. Para ellos ya se convencen que lo que está haciendo es que nos amamos Pepe y yo. Asústame. Llegan a convencerse, o sea, sus mentes ya están completamente en una psicopatía absoluta. Ya están delirando. Y los oyes en la televisión y luego desfilan en las calles semiencuerados, ¿verdad? Y con las banderas de colores por aquí el movimiento LGTB, burlándose con niños chiquitos como en las últimas Olimpiadas en Francia. ¿Se acuerdan? Que hicieron la cena del Señor y había una gordita que era judía, que era lesbiana, y había un hombre, puros homosexuales, con niños de 5 o 6 años y un hombre con sus órganos sexuales de fuera. Y mandaron a protestar al Comité Olímpico en Francia. ¿Cómo se atreven? ¿Saben lo que contestó el Comité Olímpico de Francia? Es que el mundo no entiende el nuevo arte. Ese es el nuevo arte. ¡Qué locos están! Están completamente degradados. Ya no distinguen entre el bien y entre el mal. Para ellos eso es normal. Mentes reprobadas. Ahora entendemos por qué hay gente así, convencida de eso. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. En 1 Corintios, capítulo 7, es uno de los capítulos más hermosos en el Nuevo Testamento respecto a las conclusiones que el apóstol Pablo llega, ¿verdad? Después vino el Espíritu Santo y hay muchas cosas que Jesús les dijo a los apóstoles. Yo solamente estoy 3 años y medio con ustedes. Es imposible que pueda vertir todo el conocimiento de mi Padre y el universo en ustedes. Vayan a Jerusalén, ahí reúnanse y esperen la venida del Espíritu Santo. Así comienza el libro de los Hechos. Y cuando el Espíritu Santo venga, va a entrar a sus vidas y va a comenzar a abrirles el entendimiento para que cuando vengan a la Biblia la comiencen a entender, para que comiencen a discernir entre el bien y entre el mal y no sean arrastrados por un mundo degradado, completamente pervertido, que es a lo que finalmente llegarán todas las sociedades y en las que ya se encuentra este mundo de este grado. Hemos llegado al punto que tal vez este año, escuchen, las Naciones Unidas legalicen la pedofilia. Ya más maldad no puede haber. Ya no es pecado que un adulto viole a un niño o tenga relaciones con un niño. Eso ya es perversión final. Cuando ya llegamos a perder la brújula y la mente reprobada al grado ya de meternos con los niños, es cuando dice Dios, basta. Ha llegado el final. Vengo por ustedes y el mundo lo voy a entregar y se van a precipitar. En el hoyo que hicieron van a caer, en la trampa que hicieron será atrapado su pie. Los niños es lo más sagrado. La pederastia es la abominación más grande a los ojos de Dios.
Jesús lo dijo con estas palabras: cualquiera que toque a un niño y se meta con ese niño o lo quiera pervertir, más vale que se amarre una piedra aquí en el cuello y que se aviente al río Bravo, o al Nido, o al Danubio, al río que sea. Esa persona perdió el derecho a vivir, porque los ángeles de esos niños ven mi rostro todos los días. Los niños son lo más sagrado que existe delante de Dios, y nosotros somos los responsables a esos niños, tomarlos y educarlos y darles los principios de la palabra de Dios, que crezcan, porque van a entrar a la escuela y los van a querer desprogramar. Vas a ir a la universidad y te van a querer desprogramar. Tus amigos te van a querer desprogramar. El diablo ataca lo que tenemos aquí guardado y en el corazón. Y si lo saca de tu corazón y lo saca de tu mente y te programas conforme a los programas del mundo, entonces has perdido completamente la brújula. Y esta es la intención de estas reuniones, de estos matrimonios. Démosle gracias a Dios que podemos irnos reuniendo. O a la iglesia cada domingo que vas. ¿A qué vamos a la iglesia el domingo? A oír algo diferente, que está relacionado con las leyes morales de Dios de la Biblia. Todo el domingo en la oficina, el claxon, el estrés, mentadas de mamá, groserías. Estamos en un mundo completamente caído. Y Dios permite que un día a la semana nos podamos comenzar a desprogramar, a oír la palabra de Dios, a llevar la Biblia el domingo a mi iglesia y llevar a mis hijos. Es el día sagrado para nosotros los cristianos. Aunque todos los días de luego son sagrados, pero es un día especial porque no trabajamos y lo empleamos en abrir nuestros oídos. ¿Qué me quiere decir esta semana Dios? Padre, necesito oírte, porque en la semana casi no tengo tiempo, pero el domingo lo puedes oír en una prédica de la palabra de Dios. Démosle gracias a los que tenemos una iglesia donde escuchamos la doctrina sana. Finalmente dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, escuchen esto: en cuanto a las cosas que me escribieron, no me quiero adelantar, el trasfondo. Corinto era una iglesia que estaba en Grecia, era un puerto donde la más grande degradación había. Es la iglesia más carnal, más degradada, a la cual Pablo tuvo que discipular a los de Corintios. En la iglesia de Corintios, el 85% de las mujeres eran sacerdotisas, prostitutas, y se rapaban completamente como hombres para ser sacerdotisas, porque así la diosa Artemisa las tenía que recibir. Entonces los corintios se comienzan a convertir y le mandan a Pablo: oye, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Y qué hacemos en aquella situación? Etcétera, etcétera. Y entonces Pablo, con este trasfondo de degradación en Corinto, les manda estas cartas. Y el capítulo 7 lo dedica principalmente al matrimonio y a los problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribieron, por eso les dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno su propio marido. O sea, ya no sigan teniendo relaciones sexuales sin casarse. Cásense por el amor de Dios, porque es la voluntad de Dios. El marido cumpla con la mujer. Vean ustedes que es un deber. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y mientras se separan, ocúpense en la oración y vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de la incontinencia. Una de las cosas más peligrosas, mujeres que me escuchan en un matrimonio, es que te enojaste con tu marido y le digas: esta noche nada, te duermes en el suelo hasta que me pidas perdón. O tener rencor y que ya pase un mes o 2 meses y tú, ¿verdad?, estás enojada y no te ha pedido perdón. No tener relaciones sexuales. Júntense lo más pronto posible, pídanse perdón. Por eso es tan importante que un marido que tiene un trabajo de agente viajero, yo les digo a todos los que se van a Estados Unidos,
Todos los que están ganando dinero, les digo, voy a un lavado de carros ahí en Estados Unidos donde me lavan mi carro y son salvadoreños, nicaragüenses. Oye, me hago amigo de todos y los tratamos de ver como sea. A todos les he predicado el evangelio. Y no, es que ¿a qué vienes aquí a Estados Unidos? A ganarme dinero, pastor. Y ok, vas a ganar $300, $400 y tu esposa pues allá tiene, ¿cuándo? Ya hace 2 años que no la veo. Le dije, ¿tú crees que haces la voluntad de Dios? ¿Qué hago, hombre? Le digo, es preferible comer comida de legumbres que de buey engordado, donde hay odio. Es preferible estar en un hoyo, en un rincón con tu esposa y tus hijos y comer frijoles y totopos todos los días, a que tú te separes de tu familia. Pero lo hacen porque creen que el dinero es la solución para seguir juntos, cuando es lo contrario. ¿Cómo puedes llegar a tu mujer 2 años suelta? ¿Cómo puedes llegar a tu hombre 2 años suelto? Entonces, los que tienen este trabajo, ¿verdad?, de agentes viajeros, trata de reducir tu tiempo en tus viajes. ¿Para qué? Para que lo más que falles es una semana que no vas, ya 3 semanas que no vas a tu casa, ya ten cuidado, porque el diablo viene y busca solteros en cuanto a, o sea, ovejas o personas solitarias, casadas, pero que tienen 2 o 3 semanas o un mes sin estar con su esposa, y a ellos o a ellas los va a atacar Satanás. Y si tú eres vulnerable, vas a caer. Muy bien. Ahora finalmente el versículo 12, porque se acabó el tiempo, dice así, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Vemos que aquí ya el Espíritu Santo le da una información a Pablo que antes del Espíritu Santo Cristo no alcanzó a decirles. Por eso dice, lo digo yo, no el Señor. Si alguno tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Número 1, en esta mañana, tú estás casada con un hombre que no es cristiano. No es cristiano, ¿me puedo divorciar? No, no te puedes divorciar. Aunque no, pero no es cristiano, ni modo. Vas a seguir con él y vamos a ver ahorita, vas a seguir orando por él, pero tú no te puedes casar hasta que no haya adulterio. Mi mujer no es cristiana, ¿me puedo divorciar? No es causal de divorcio tampoco. Te casaste, pues te descubriste que te engañó, a lo mejor ni cristiana era, y ya descubriste que no es cristiana, pues vas a tener que seguir con ella. No te puedes divorciar por el hecho que no sean cristianos. Ahora a ver qué pasa más adelante. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera tus hijos serían inmundos mientras que ahora que son santos. ¿Qué quiere decir Pablo? Si tú vives con un marido que es incrédulo y no lo dejas, hay una gran probabilidad de que tu marido sea salvo porque tú eres cristiana. Pero si los dos están mal, no hay solución. Pero si uno está mal y hay alguien que está bien, ya sea hombre o la mujer, hay probabilidades para el que no es cristiano de que sea salvo por tus oraciones. Por tus oraciones. De otra manera, ¿verdad? Te divorcias y él se va y los hijos son atacados por los demonios en el divorcio. No se imaginan ustedes el daño de los hijos cuando hay un divorcio. No lo vemos aparentemente, pero tienen un derecho legal los demonios de atacar a los niños de padres divorciados. Y decimos, pobrecitos, pero no es Dios. Somos responsables de las consecuencias de las acciones que nosotros tomamos. Y finalmente el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, tu marido incrédulo, que no es cristiano, te dice, ay, nos vemos, ábrele la jaula al gavilán. Ahí está tu maleta, chulis, ¿verdad? ¿Te quieres ir? No te voy a forzar. ¿Te quieres ir, mi amorcito? Ya no me quieres, ¿verdad? Vete, no hay ningún problema, vuela la paloma. Si el incrédulo se quiere separar, que se separe. Y la palabra separar es chorizo, que significa divorcio. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, sino en semejante caso, a paz nos llamó Dios. O sea, ya se va, ya me dejó el marido, me voy a quedar aquí 1 año, 2 años a esperarlo. Oye, pues como una monja, ¿verdad? ¿No nos llamó Dios a esa vida? La familia es una bendición de Dios y tú tienes derecho a volver a tener otro matrimonio
si el gavilán o la paloma se fueron y te dejaron por adulterio. Cuando te dicen se van, es el 95% de seguridad que hay otro hombre, hay otra mujer en esas vidas. Versículo 16, porque os, oh mujer, aquí está la respuesta, no sabes si harás salvo a tu marido, o qué sabes tu marido si quieras salvo a tu mujer. Por eso no es bueno que la justificación para divorciarte sea que no es cristiano. Pero mientras tú mantengas cerca de Dios, hay probabilidades. Y ya si Dios, aquí no hay más que dos causales. O la persona con la que tú estás viviendo se convierta, o Dios se la lleva. Escúchame muy bien. Si esa mujer se convierte, o Dios se la lleva. Se convierte en una mujer ajena. Porque nos llamó cuando lo servimos a formar una familia bendecida por Él. Y si no es ella y agarró carretera, y no es él y agarró carretera, te casaste equivocadamente, algo pasó, pero Dios reconstruye otra vez nuestras vidas para que le formemos con una mujer o con un hombre que podemos formar la familia delante de Dios. Entonces, para el divorcio solamente hay dos causales: adulterio o abandono de hogar. Nada más. Me pega mi marido, no te puedes divorciar. Puedes separarte temporalmente de él. Vete con tu mamá a la iglesia, con tu cuñada, agarra a tus hijos, ¿verdad? Temporalmente, para que pase un tiempo y él pueda reaccionar o pueda Dios tratar con él o con ella. Pero no hay divorcio más que a través del adulterio. Y si lo hacemos de otra manera, estamos violando la palabra de Dios. Muy bien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ilumínanos para continuar entendiendo tu voluntad y haciendo las cosas que son agradables delante de ti. Bendice nuestro matrimonio. En este momento, Señor, es una oportunidad de poder reflexionar, volvernos a ti a la cruz y pedir perdón para todos aquellos que en este momento el Espíritu Santo los ha convencido que viven en pecado. Gracias porque en la sangre de Cristo hay perdón para los pecados, para aquellos que lo hacen con un amor nacido del corazón, con una fe no fingida,